no era uno de ellos. Aquello que estás por presenciar va a reescribir cada palabra que la Biblia omitió sobre la infancia de Jesús. Ya no estamos en un pueblito cualquiera. Nos situamos en Nazaret, Israel. El sol agonizaba sobre las polvorientas ruinas cuando Ricardo Vargas, un arquitecto bastante escéptico, de esos que solo creen en lo que tocan, vio cómo su hijo de 4 años, Alex, colapsaba en convulsiones de terror. No era una simple crisis de autismo. Era la memoria de una vida pasada que regresaba como un balde de agua fría. Alex, cuyo coeficiente intelectual era superior al de su madre, una historiadora de renombre, comenzó a gritar en una lengua muerta, describiendo con exactitud un milagro no canónico. Al maestro no le gusta que se cuente que transformó el río, convirtió el agua en barro porque estaba enojado y Santiago tuvo que ayudarlo a deshacer el pecado. La verdad oculta por la iglesia estaba volviendo y lo hacía por la boca de un chamaquito. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora? ¿Desde el DF, Buenos Aires o tal vez Bogotá? Si esta apertura te enganchó, suscríbete y déjanos tu like, pulgar arriba. Porque lo que la ciencia validó a continuación sobre las memorias de este niño de 4 años es el secreto mejor guardado del cristianismo. No manches, Sevilla, España. La fecha era el 18 de marzo de 2025, y el sol de la media mañana cubría el patio de las doncellas del Real Alcázar con una luz dorada e intensa, creando un contraste durísimo entre la cal blanca de las paredes y el ocre de los azulejos centenarios. El aire, denso y seco, estaba saturado con el penetrante olor a jazmín que subía de los macizos y se mezclaba con el polvo fino de la restauración en curso, mientras el sonido rítmico del goteo de la fuente central dictaba un ritmo hipnótico y engañoso de normalidad. Ricardo Vargas Ortiz, 38 años, arquitecto restaurador, estaba ajustando un microsensor de humedad en uno de los azulejos del suelo, el ceño fruncido por la concentración, el sudor deslizándose por su sien. Estaba totalmente ajeno a la tragedia temporal que estaba a punto de derrumbarse sobre su familia. Su esposa, Elena Romero Fuentes, 36 años, profesora de historia antigua, mantenía una distancia profesional tomando notas sobre el patrón de estrella de 8 puntas del azulejo hexagonal. Elena llevaba el cabello recogido en un moño tirante con la postura defensiva de la académica que siempre espera la prueba y la refutación. Vestía lino claro y lentes de sol que ocultaban la tensión en sus ojos. Su hijo, Alex, de apenas 4 años y 2 meses, caminaba con un ritmo peculiar a lo largo de las paredes, tocando la superficie áspera de los azulejos con la punta de los dedos. Su mundo interior estaba regido por el síndrome de Asperger, que lo hacía hipersensible a los ruidos y obsesivamente enfocado en patrones y geometrías. Su rutina era una rigidez sagrada. El desayuno con los copos de maíz dispuestos en semicírculo, el trayecto de 2 kilómetros de casa al Alcázar, siempre por el mismo lado de la calle, la parada para beber agua exactamente a las 10:45 de la mañana. Para Alex, la vida era una ecuación predecible, y Ricardo, enfocado en su carrera y en la imagen de perfección, veía en esta rigidez solo otra falla que debía gestionar. Se sentía frustrado por la distancia emocional del niño, por la cadencia monótona y lógica de su voz, y por la forma en que Alex parecía estar más cómodo con los patrones matemáticos de una civilización muerta que con los abrazos de su papá. ¡Qué bronca! Aquel día, sin embargo, la rutina se rompió por la temperatura del azulejo. Uno de los recién limpiados estaba bajo el sol implacable, y su superficie, de 35.5 fin, circ ex dólares, estaba demasiado caliente para el suave tacto de Alex. Al alcanzarlo, el niño soltó un pequeño jadeo.
Se detuvo de golpe y cayó de rodillas sobre la fría piedra circundante, con su mano derecha aún tocando el azulejo de la estrella de 8 puntas. El evento desencadenante fue puramente sensorial. La combinación del dolor momentáneo del calor, el olor fuerte del cemento de restauración y el ruido distante y gutural de la campana de la Giralda que marcaba el mediodía. Los ojos de Alex, generalmente enfocados e inquisitivos detrás de los lentes finos, se quedaron de pronto desorbitados por un pavor profundo, la boca abierta en un mudo terror. La campana sonó por última vez, y el silencio que siguió fue roto por una voz que no era la suya, grave, ronca y gutural, una voz que parecía arrastrada desde debajo de 1000 años de tierra y polvo. El sonido reverberó en el patio con una acústica extraña, obligando a Ricardo y a Elena a detener de inmediato lo que estaban haciendo, con sus corazones acelerándose al unísono. La primera evidencia de conocimiento imposible llegó en forma de profecía o recuerdo antiguo. La arena. Detuvo el juego para ver la arena convertirse en barro de nuevo. Alex lo dijo en una exhalación forzada, señalando el suelo con una obsesión febril. No se refería a la arena de las obras, sino a una arena específica que solo existía en su pasado. Ricardo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, un presentimiento de que su hijo, su Alex, estaba siendo reemplazado por algo más antiguo, más sabio y terriblemente enojado con el tiempo. Elena, la académica, reaccionó con la primera fase de la negación, la incomprensión. Corrió hacia su hijo, verificando de inmediato su temperatura y pulso. «Alex, mi amor, ¿qué dijiste? ¿Qué arena es esa? ¿Es de la película que vimos ayer?» Intentó forzar una explicación lógica, un vínculo conocido, pero la frase venía de un lugar al que Elena, la racional, no tenía acceso, y la monotonía de la voz gutural de Alex era un terror para su oído. Ricardo reaccionó con la segunda fase, la racionalización. Se acercó, irritado por la ruptura de la rutina, e intentó levantar a su hijo con fuerza innecesaria. «Ya párale, Alex. Es el cambio de rutina, Elena. Vámonos a casa. Está estresado y tú con esas preguntas solo estás empeorando todo. Quería que el problema fuera un tic, un berrinche, algo que la rigidez del diagnóstico de autismo nivel 1 pudiera explicar y que él pudiera controlar y resolver con lógica o medicamento. ¡Órale!». Pero Alex se liberó de la mano de su padre y rompió a llorar. No era el llanto agudo y estridente de sus crisis sensoriales normales, sino un sollozo desesperado y profundo, un luto que parecía tener la edad de milenios. Señaló un nicho vacío en el jardín contiguo, donde los registros históricos indicaban que una fuente había sido removida siglos atrás. Gritó, con su voz volviendo a su tono infantil, pero sobrecargada. «El hoyo detuvo el juego. El maestro escondió la bola de lodo aquí. No quiere que Santiago, el que habla fuerte, vea». La palabra maestro y la referencia a un secreto enterrado golpeó a Elena como una descarga. Ella sabía, por instinto de historiadora, que la descripción del nicho era precisa y que su hijo no tenía acceso a esa información histórica. Vio el terror genuino en los ojos de Alex, no el berrinche, y sintió la tercera fase de la reacción, la inquietud helada. Ricardo se detuvo, su mano aún extendida, su respiración suspendida, el sonido de su corazón latiendo fuerte, ahogando por un instante todos los demás ruidos del patio. Esa tarde, en casa, Alex reveló más. Comenzó a llorar incontrolablemente por un amigo imaginario que solo él veía. Llamó al amigo Santiago el Estañador y dijo que tenía un pescadito de la suerte con un ojo triste. El nombre resonó en Elena, que comenzó de inmediato su investigación. Santiago el Estañador. Era un nombre oscuro, una nota a pie de página olvidada en un texto apócrifo bizantino sobre la infancia de Jesús. Mientras Ricardo intentaba desesperadamente encontrar una historieta, un libro o un video que Alex pudiera haber visto,
Elena se sentó frente a la computadora, con los dedos temblándole sobre el teclado. Sintió que su mundo académico, su fortaleza de hechos y documentos verificables, se estaba desmoronando. El nombre de Santiago era demasiado específico, el detalle del pez, demasiado íntimo para ser una coincidencia o una fantasía infantil. Alex siguió describiendo a su amigo y un lugar que llamaba la casa del alfarero en la subida de la fuente, en Nazaret. Describió el color ocre de la arcilla usada en las paredes y un pilar de madera agrietado en la entrada. Ricardo, en su desesperación por la lógica, usó su acceso a bases de datos geográficas y mapas antiguos para buscar el sitio en Nazaret. Encontró un área en excavación que se correspondía, una coincidencia aterradora que no era suficiente para quebrar su escepticismo, pero que alimentaba su miedo. Su tensión matrimonial, antes un silencio cortante, se transformó en conversaciones susurradas en mitad de la noche. Ricardo, el pragmático, sugirió un psicólogo infantil. Elena, la historiadora, sugirió un arqueólogo. Tiene Asperger, Ricardo. Es la forma en que procesa el mundo, no es la Biblia, gritó ella con voz ronca. Ricardo respondió con un miedo frío. ¿Y si no es el Asperger, Elena? ¿Y si es otra cosa? ¿De dónde sacó esa voz? La segunda evidencia llegó a la mañana siguiente, 3 días después del evento en el Alcázar. Alex se despertó de una pesadilla y lloró, pero cuando Elena intentó consolarlo, algo cayó en la sábana. Era un colgante de bronce de baja aleación, de 2.5 $, por 1.5 extra, en forma de ictiograma. El pez, con un pequeño ojo de vidrio azul incrustado en el centro. Estaba frío al tacto, con la textura áspera y la pátina verdosa y negra de la antigüedad. Alex miró el objeto y con una sonrisa de paz dijo que era el pescadito de la suerte de su amigo Santiago. Elena sintió su corazón latir fuerte en su pecho, el peso del objeto en su mano rompiendo su racionalidad en pedazos. Ricardo tomó el colgante y al examinar los 3 pequeños surcos concéntricos en el reverso, sintió que estaba sosteniendo un pedazo de tiempo que no debía haber llegado a ellos. Escondió el objeto en el fondo de una caja fuerte, temiendo su aparente autenticidad. El escepticismo de Ricardo se quebró. El miedo a que su hijo estuviera siendo engañado por una enfermedad dio paso al terror de que su hijo estuviera diciendo la verdad y que esa verdad fuera algo que desafiaba su fe y su ciencia. Necesitaba probar que el colgante era falso, que Alex había encontrado el objeto en algún lugar, que su memoria era una coincidencia arqueológica. Su inquietud se transformó en determinación controlada. Ricardo usó su red de contactos y su posición como restaurador para contactar a un colega, un experto en metales antiguos. El colega, sin conocer el contexto, observó el objeto y con un temblor en la voz dijo que la pátina de óxido de cobre y carbonato de estaño era increíblemente auténtica, casi imposible de replicar. Ricardo se sintió como un hombre ahogándose en su propia lógica. Ricardo sabía que, si el objeto era auténtico, su familia estaba frente a algo que la ciencia no podía explicar y que la religión había borrado intencionalmente. La urgencia de saber la verdad era ahora un dolor físico. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. El objeto de 7.4 $, tenía una historia que se negaba a ser olvidada y que forzaría al padre a buscar a un experto que lo haría confrontar los límites de su propia razón. El laboratorio del doctor Faustino Tino de la Cruz quedaba en un sótano oscuro en el barrio de Triana, en Sevilla, la antítesis del Alcázar y de todas las oficinas modernas de Ricardo. El sitio olía fuertemente a metal, moho y un leve ozono proveniente de equipos viejos, y la temperatura de 21 Cirquextal contrastaba con el calor exterior, creando una atmósfera de aislamiento y rigor. El doctor de la Cruz
68 años, jubilado de la Universidad de Granada, con una barba blanca impecable y manos manchadas de óxido de cobre, era un escéptico metódico y uno de los mejores expertos en artefactos romano-judíos en España. Ricardo, tenso y determinado a probar que el colgante era una falsificación, marcó el encuentro el 26 de marzo, presentando el objeto solo como un hallazgo sospechoso en el Alcázar, sin mencionar al hijo ni la reencarnación. El proceso de examen comenzó con el espectrómetro de fluorescencia de rayos DETIS, XRF, portátil, un equipo que emitía un pitido seco y rítmico en el tenso silencio. El colgante de $7, 4 $, fue colocado en una placa de vidrio para micromuestreo, y la lente de la cámara se enfocó en el pequeño pez de bronce con el ojo azul triste. Ricardo observaba cada movimiento del doctor de la Cruz, que usaba una pinza de laboratorio con la precisión de un cirujano. Elena, por su parte, estaba en casa, revisando bases de datos académicas, intentando encontrar la fuente histórica para el nombre Santiago el Estañador, para desmentir a su hijo. La tensión matrimonial era palpable, incluso a la distancia. Ricardo, el pragmático, sentía que la verdadera amenaza no era el colgante, sino el deseo de Elena de sumergirse en el misticismo. Él quería que el informe del doctor de la Cruz fuera su arma, una refutación científica que cerraría el tema, obligando a Elena a buscar un psicólogo para Alex. Intentaba racionalizar el evento, insistiendo en que el Asperger de su hijo estaba mezclando hechos históricos aleatorios, pero el colgante era la segunda evidencia que rompía su escepticismo y lo forzaba a buscar la verdad. A poco, el doctor de la Cruz, después de algunos minutos, se inclinó sobre la pantalla del XRF. Los lentes de montura de Carey se le cayeron sobre la nariz. El colgante, compuesto de 85% de cobre, 12% de estaño y 3% de plomo, era una aleación perfectamente consistente con el primer siglo después de Cristo en la región de Galilea, una patria de Santiago, el estañador. El escepticismo inicial del arqueólogo se transformó en perplejidad fría. El objeto no era una falsificación moderna, era arqueológicamente auténtico. Ricardo sintió un frío atravesar el sótano, no del aire acondicionado, sino de su propia aceptación forzada. ¿Es genuino? Su voz era un susurro. El experto frunció el ceño. El material lo es. La pátina es orgánica y antigua, una mezcla natural de óxido de cobre y carbonato de estaño, típica de un objeto enterrado en ambiente cálido y seco por 2000 años. Hizo una pausa y añadió, señalando el pequeño ojo de vidrio azul incrustado en el centro del pez. Pero hay una paradoja, Ricardo. El doctor de la Cruz explicó que el ojo de vidrio era una inserción anacrónica. El uso de yeso de calcita para fijación y la composición de ese vidrio azul claro apunta al siglo III d.C., o incluso posterior. Es imposible que un objeto del siglo I, un objeto simple, tenga una reparación 300 años después, a menos que haya sido usado continuamente y valorado como un objeto sagrado o de extremo valor emocional. El escepticismo metodológico del arqueólogo se transformó en fascinación. La segunda evidencia que rompía el escepticismo de Ricardo era esa, la anacronía. Comprendió que la falsificación sería perfecta si el colgante solo pareciera antiguo, pero la reparación de siglos después sugería una continuidad de uso que ninguna falsificación de museo intentaría replicar, porque el detalle era demasiado contraintuitivo. El objeto estaba contando dos historias al mismo tiempo, su origen y su peregrinación histórica. El colgante no era solo antiguo, era persistente. Ricardo, volviendo a casa, escondió el informe XRF y el colgante en su caja fuerte, sintiéndose más aislado que nunca. No era falso, no era una broma, y no podía ser explicado por la psique de un niño. El 28 de marzo,
Elena estaba en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, en la sala de lectura de manuscritos raros, inmersa en el olor a papel viejo y cuero. Intentaba, por última vez, probar que el nombre de Santiago había sido leído en algún lugar. Usaba sus 8 años de experiencia en papiros y textos apócrifos para revisar bases de datos digitales. A las 17:30, bajo la luz mortecina de los estantes, su corazón se detuvo. La pantalla de su escáner mostraba un fragmento de papiro digitalizado de las Bodleian Libraries de Oxford, el papiro P. Oxy. Lee 3698, fechado en el siglo II d.C., con una nota marginal en copto. El descubrimiento del documento histórico era el punto de inflexión. El papiro contenía una queja de un escriba copto sobre la arrogancia de un estañador judío de nombre Yaakov, Santiago, que decía haber atestiguado que el agua se volvió barro para darle vida a los pájaros. La conexión era explícita, fría y factual. El nombre de Santiago, su profesión, el evento, el milagro de los gorriones de barro y la crítica a su arrogancia, todo corroboraba con una precisión quirúrgica el conocimiento imposible revelado por su hijo. «No puede ser». Elena sintió un choque helado recorrerle la espalda. Su cuerpo temblaba, pero su rostro permaneció estoico. No había más margen para el escepticismo académico. Su hijo, Alex, había revelado un detalle histórico no canónico, conocido solo por un escriba en Egipto en el siglo II, y que nunca había llegado a los textos bíblicos. La historia, que era su diosa, acababa de doblegarse ante la memoria de un niño. Aquella noche, la crisis de fe alcanzó su clímax. Ricardo llegó a casa y Elena le mostró la pantalla de la computadora. No hubo gritos, solo un silencio pesado. Estaban en el cuarto, lejos de Alex, que jugaba en la sala. El papiro es real, Ricardo. No hay forma de que él sepa esto», susurró Elena, con la voz ronca, el peso de lo imposible amenazando con romper su racionalidad de años. Ricardo miró la pantalla y luego a Elena, el miedo transformado en terror. El colgante era físico, el papiro era documental. Se sentía un fracaso como padre por haber intentado encajar a su hijo en una caja de normalidad. Abrazó a Elena con una urgencia que hacía mucho no sentía, su cabeza hundida en su cuello, su pragmatismo desmoronándose. Fue una escena íntima, de vulnerabilidad rara. «Tengo miedo, Elena», admitió Ricardo con la voz quebrada. «Tengo miedo de lo que es, de lo que esto significa para nuestro futuro. ¿Y si no podemos protegerlo de esta verdad?» Elena lo apretó, su miedo espejado en el de él. El misterio había destruido su matrimonio silencioso y ahora lo estaba reconstruyendo, forzándolos a enfrentar su vulnerabilidad y su amor por su hijo. Mientras los padres confrontaban sus miedos, Alex, que ya estaba en la cama, comenzó a llorar bajito. La vulnerabilidad del niño era evidente. No estaba llorando por un dolor físico, sino por la confusión de tener su rutina interna desorganizada por estas memorias invasivas. «Mamá, yo solo quiero que Santiago se calle. Huele a aceite de pescado y a estaño y quiere que vaya a la casa del alfarero. Yo no soy él, mami. Yo soy Alex. Por favor, ayúdame». Aquel pedido de ayuda fue la decisión de seguir investigando, ya no para probar la falsedad, sino para liberar a Alex de la memoria. Elena tomó el teléfono y con una determinación fría llamó al doctor de la Cruz. Necesitaban ir más lejos. Necesitaban una validación definitiva que fuera inatacable, una autoridad científica internacional que pudiera confirmar la autenticidad del colgante con datos numéricos incontestables. La preparación para la validación definitiva comenzó. Iban a arriesgar la exposición y enviar una micromuestra del colgante al Departamento de Química Analítica y Geocronología de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.
Necesitaban la espectrometría de masas acelerada de carbono 14, AMS-C14, para datar la materia orgánica atrapada en la pátina del objeto. Estaban pasando de un misterio familiar a un documento histórico validado por la ciencia más fría. ¡Qué locura! Gancho. Iban a contactar a la doctora Evelyn Reed, de Cambridge, la autoridad mundial en datación de artefactos. Si su máquina validaba el colgante como siendo del primer siglo después de Cristo, la familia estaría frente a una verdad que redefiniría la historia. Lo que descubrieron a continuación desafiaría todo lo que la ciencia y la religión conocían. La decisión de contactar a la doctora Evelyn Reed de la Universidad de Cambridge fue tomada el 30 de marzo en la sala de estar de los Vargas, bajo la vigilancia silenciosa de los libros de historia de Elena. El doctor de la Cruz, presente, estaba visiblemente perturbado. Presentó los resultados del análisis XRF, con datos específicos: 85,0% la cobre, 12,0% la estaño, 3,0% la plomo, confirmando la aleación del siglo I después de Cristo. Su reacción emocional fue de frustración metódica. El metal es indiscutiblemente de la época, pero lo que no consigo explicar es la historia. La ciencia confirma la edad, pero no la magia. La anacronía en la reparación de calcita no tiene sentido. Su voz, habitualmente firme, se quebró en una admisión de limitación científica. Ricardo usó sus contactos para obtener la dirección correcta, y Elena, con la precisión de quien trata un artefacto sagrado, preparó la micromuestra del colgante. La muestra, un fragmento casi microscópico de pátina con vestigios orgánicos, sería el test final, la validación inatacable. El costo de $7.500 del análisis AMS-C14, pagado secretamente por Ricardo, era el precio de su rendición al misterio, su última tentativa desesperada de encontrar una explicación científica para refutar la reencarnación, o de aceptarla con base en hechos irrefutables. Mientras esperaban, la tercera evidencia, el documento histórico, llegaba por el correo electrónico de Elena. El fragmento de papiro egipcio, P-Oxy-Shu Li, 3698, fechado en el siglo II d.C., había sido digitalizado y enviado por las Bodleian Libraries. Elena lo imprimió en una hoja de papel de archivo y el olor a tinta fresca de la impresora contrastaba con el peso de 2000 años de historia. El documento estaba amarillento, con bordes irregulares, pero el contenido era brutalmente claro. Un testimonio silencioso que ligaba al hijo de 4 años a una nota marginal de un escriba copto. El texto, traducido y destacado por Elena, se refería a la arrogancia de Yaakov, el estañador, que decía haber atestiguado que el agua se volvió barro para darle vida a los pájaros. Esa era la conexión explícita entre el documento y las revelaciones del niño. Alex, el niño con Asperger, que solo hablaba de forma lógica y factual, tenía acceso a un punto de vista no canónico de la historia de Jesús. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, su mente académica en colapso total. El misterio era ahora un hecho documentado. Ricardo, al leer el fragmento, sintió que el aire se volvía más enrarecido. El peso de lo imposible amenazaba con quebrar a la familia, transformando a su hijo en un objeto de estudio. Intentó enfocarse en el lado profesional, en la amenaza a su reputación, si la historia se hacía pública, pero el miedo auténtico era el de perder a su hijo para una vida pasada. Abrazó a Elena, no como marido y mujer, sino como dos sobrevivientes de un desastre temporal. Aquella noche, tuvieron una escena íntima en su cuarto. Ricardo, acostado al lado de Elena, con el corazón latiendo descompasado, expresó sus miedos reales. ¿Y si nunca más es solo Alex? ¿Y si el alma de ese Santiago lo consume? Intenté odiar esto. Intenté pensar que era un montaje para obligarte a dejar de investigar. Pero mi miedo es este. Amo a mi hijo y no quiero que sea un fantasma. Su voz era un susurro de vulnerabilidad pura.
Elena, que se había convertido en la abogada de la memoria, respondió con su propio dolor. «Lo sé, Ricardo, lo sé, pero tenemos que ir hasta el final. No para probar que es real, sino para liberar a Alex. Santiago quiere que se cuente su historia. Si Santiago se cayó por 2000 años, no puede ser callado por nosotros». La pareja, unida en el miedo y la determinación, hizo la promesa tácita de proteger a su hijo por encima de todas las evidencias científicas e históricas. Alex sintió la tensión de sus padres. En su cama, el niño rubio, cuyos ojos verde grisáceos eran ahora más distantes, comenzó a llorar. No conseguía explicar la confusión que sentía, solo la intrusión de la memoria. Apretó la sábana y gritó por ayuda. El niño transforma el agua y Santiago tiene que arreglar el barro. «Yo no soy bueno arreglando el barro. Por favor, haz que pare». El llanto de Alex, que normalmente era una crisis de hipersensibilidad, era ahora un pedido de alivio de una memoria que lo estaba sobrecargando. El pedido de Alex fue el catalizador. Elena, sintiéndose la principal responsable por haber iniciado la investigación, tomó el móvil y envió la muestra a Cambridge el 5 de abril. La decisión de seguir investigando había cambiado de propósito, de prueba científica a liberación emocional. Estaban usando el rigor de la Dr. Reed para encontrar una verdad pacificadora, no para generar más misterio. La preparación para la validación definitiva estaba en curso. La doctora Reed, escéptica pero profesional, aceptó el desafío. El doctor de la Cruz envió todos los informes XRF y Elena compiló su ensayo sobre el papiro. Estaban suministrando a Cambridge un rompecabezas documental completo, esperando que el análisis AMS-C14 proporcionara la pieza final que probara la autenticidad del colgante en relación con el tiempo, estableciendo la base para la confrontación final con la historia en Nazaret. Ricardo y Elena estaban preparando el viaje para Israel, el epicentro de la memoria. La ciencia había llegado a su límite, y ahora irían a Nazaret, al lugar exacto de la casa del alfarero que su hijo había descrito para la confrontación final con el pasado. Aquella noche tomaron la decisión que cambiaría todo. La doctora Evelyn Reed, 54 años, profesora catedrática de Química Analítica y Geocronología en la Universidad de Cambridge, era una figura de rigor casi clínico. Su reputación fue establecida por la datación de artefactos orgánicos en contextos arqueológicos de difícil acceso. Su entrada en la historia, el 5 de abril, marcó el auge de la credibilidad ilusoria. Lo imposible sería tratado con la máxima seriedad científica. Recibió la micromuestra del colgante sin emoción, enfocada solo en el método. Su laboratorio, con su equipo sofisticado y ambiente aséptico, era el lugar donde la materia orgánica sería forzada a revelar su edad exacta. Su método científico riguroso era la datación por acelerador de espectrometría de masas, AMS-C14, la más precisa para muestras minúsculas. Ella y su equipo prepararon el fragmento de pátina para el test que implicaba la remoción de contaminantes modernos y la medición del decaimiento del isótopo de carbono 14 en la materia vegetal, fibras, atrapada en la capa de corrosión del metal. El protocolo específico era la calcinación y la ionización de las fibras, transformando el carbono en haces de iones para que cada átomo pudiera ser contado, evitando la contaminación por carbono moderno, una precisión que le costó a Ricardo sus $7.500. La secuencia de análisis demoró una semana, con los resultados siendo enviados el 12 de abril, horas antes de la partida de la familia para Israel. El informe numérico concreto llegó al correo electrónico de Elena, con anexos que detallaban los gráficos y los valores. El punto crucial era el resultado del AMS carbono 14.
La materia orgánica más antigua, fibras vegetales presas a la pátina, apuntaba a un intervalo de datación de 25% x de 45 x dólar, con un margen de error mínimo de 3 pm 15 dólares años y 95% de confianza. Elena y Ricardo leyeron el resultado en el aeropuerto de Sevilla, sentados en el suelo, las maletas listas para la peregrinación forzada. La conclusión que desafiaba paradigmas científicos estaba allí, en blanco y negro. La doctora Reed validó no solo la antigüedad del metal, confirmando el XRF del doctor de la Cruz, sino también la autenticidad de su pátina, probando que el colgante estaba en su contexto original, protegido de la contaminación moderna por 2 milenios. No era una falsificación ni un hallazgo reciente, era una cápsula del tiempo de la era de Jesús. Junto a los resultados, la doctora Reed envió una imagen de tomografía computarizada, CT, de alta resolución del colgante. La CT mapeaba la estructura interna y el método de fijación del ojo de vidrio azul. La doctora Reed, que había mantenido un profesionalismo frío, envió una nota breve, que era el momento donde el especialista admitía no tener explicación. La nota decía que el yeso de calcita usado en la reparación era del siglo III, reforzando el anacronismo detectado por el doctor de la Cruz. El material es auténtico, pero la historia que cuenta es imposible, leía Elena para Ricardo, la voz quebrada. La doctora Reed concluía: el objeto es un unicum arqueológico. Valido la autenticidad sin poder explicar el cómo, surgió en su posesión con esta historia. Mis máquinas atestiguan la fecha, pero no el milagro de la persistencia. La perplejidad humana de la científica estaba allí, clara en su admisión de derrota frente al cómo. La validación de autenticidad de la doctora Reed no podía ser ignorada. Cambridge, la fortaleza de la razón, había confirmado la época y la procedencia del colgante de bronce. Tenían la certeza absoluta de que el colgante del amigo estañador de Alex era un objeto que existió en Galilea en el siglo I de Cristo. El misterio había superado el umbral de la creencia personal y entrado en el campo del hecho científicamente probado, sin que la ciencia pudiera suministrar la causa. La revelación que cambiaba la dirección de la historia fue el reconocimiento de Ricardo. Su hijo era la clave para una verdad histórica que la Iglesia había suprimido. El viaje, que antes era una tentativa desesperada de encontrar una explicación terrena, se volvía ahora una misión de protección y aceptación. Miró a Alex, que estaba silencioso y dibujando patrones geométricos en su tableta, ajeno a la validación de Cambridge, y sintió que su vida había cambiado para siempre. La familia Vargas embarcó en el vuelo de Sevilla para Tel Aviv, vía Madrid, un viaje de 8 horas y 30 minutos. Ricardo estaba tenso, Elena enfocada y Alex en silencio casi meditativo, lo que era inusual para su condición. La preparación para el clímax estaba completa. Estaban llevando la validación de la ciencia occidental al lugar donde la memoria del Medio Oriente tendría que confrontarse con ella. La promesa era de una verdad mayor que residía no en el dogma, sino en la vida íntima y olvidada de un niño. Irían a la Nazaret moderna, a la coordenada 32.46.46x, 35.1750 Exdl, que Ricardo había identificado como el sitio arqueológico de la casa del alfarero. Lo que el niño iba a encontrar allí, en la cuna de su memoria, cambiaría su entendimiento sobre la humanidad y lo divino para siempre. La jornada al epicentro comenzó el 14 de abril, en Nazaret, Israel. La familia viajó de Tel Aviv hasta la Galilea en un coche rentado, la roca y el polvo, reemplazando el verde vibrante de Sevilla. Ricardo sentía una tensión física abrumadora. Sus palmas sudaban en el volante, enfocado solo en llegar al destino para acabar con la pesadilla.
Contactó a Ben-Zion Beni Abramovich, 70 años, un historiador local y guía, que prometió acceso al sitio arqueológico de la Casa del Alfarero en la coordenada 32 circ 42 10 ex 35 circ 17 50 ext. La llegada al pie de la colina, en un calor seco e intenso y el olor a tierra y arcilla en el aire, confirmó instantáneamente la descripción de Alex de 2000 años, haciendo que Elena contuviera la respiración por la precisión de la memoria. Beni, con su rostro bronceado y su camisa de lino arrugada, era un pozo de leyendas orales, poseedor de historias pasadas de generación en generación, ignoradas por la arqueología oficial. En el camino para el sitio, confirmó el conocimiento imposible de Alex sin saber el contexto. Hablaba sobre el vínculo de amistad entre el hijo del carpintero y el estañador. Hay una leyenda que a la iglesia no le gusta. Santiago el estañador era el único amigo de Yeshua que no le temía. Todos los demás niños huían cuando él se enojaba y hacía sus milagros de niño. Santiago era su única ventana a la humanidad, su único puerto seguro. Ricardo sintió un escalofrío. La leyenda de Beni confirmaba el nombre y el vínculo emocional que Alex había revelado, volviendo la mentira imposible de mantener. El sitio arqueológico de la Casa del Alfarero era un espacio de excavación activo, con solo los cimientos de piedra caliza y polvorientos delineando las divisiones. El sol fuerte de mediodía intensificaba el ocre y el blanco de las fundaciones. Alex, de pronto, se detuvo. Su Asperger, que lo mantenía siempre enfocado y lógico, colapsó bajo la carga sensorial completa del lugar. Comenzó a llorar desesperadamente, no de dolor físico, sino de una colisión temporal violenta, las memorias de Santiago superponiéndose a su realidad. El viento seco barría el polvo, y el silencio pesado de la historia era roto por los sollozos convulsivos del niño. Ricardo y Elena quedaron paralizados, el pánico subiéndoles por la garganta. Alex, su vulnerabilidad expuesta al máximo, señaló una piedra de cimiento astillada cerca de donde Beni dijo que estaría el pozo. En la piedra había 3 pequeños surcos concéntricos, idénticos a los grabados en el reverso del colgante de bronce de Santiago. Alex cayó de rodillas y gritó en arameo, ¡Barro! ¡El barro! Una palabra gutural que Beni reconoció como tit o lodo. Elena sintió que la tierra debajo de sus pies temblaba. El descubrimiento físico final fue la piedra con los surcos. Era el lugar exacto donde Alex, como Santiago, debe haber estado, atestiguando el milagro de los gorriones de barro. El momento en que el niño Jesús transformó el agua en lodo como castigo, conforme narrado en los apócrifos. Elena sintió su corazón oprimirse, pues su hijo estaba reviviendo una historia de casi 2000 años con una precisión física innegable. El papiro de Oxford y la piedra de Nazaret eran las 2 puntas de la misma lanza temporal. Ricardo corrió hacia su hijo, la tensión y el pragmatismo finalmente abandonados por el instinto paternal. Se agachó al lado de Alex y sacó el colgante de bronce que había traído consigo, anidado en un bolsillo. Comparó los surcos del colgante con los de la piedra. Era un encaje perfecto, la validación técnica inmediata en el lugar que necesitaban. El colgante había sido usado, grabado y después, posiblemente, olvidado allí, en su lugar de origen, un presente del hijo a su amigo estañador. El silencio inicial, mientras todos procesaban lo que veían, era el sonido más alto en la historia de la familia, un silencio elocuente de aceptación. La ciencia, Cambridge y la memoria, Alex, habían convergido en un pedazo de piedra. Beni, el historiador, sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. La leyenda es real. El objeto es real. La transformación visible en tiempo real de Ricardo era la más impresionante. El miedo había dado paso a la protección.
¡Qué bárbaro! El clímax final ocurrió al atardecer, a las 18:45, en la cima de una colina con vista al valle de Nazaret, el cielo en tonos de púrpura y naranja. Ricardo y Elena sostenían a Alex, que había parado de llorar. La conexión emocional explícita con la jornada del niño era visible. Estaba en paz. La memoria intrusiva había regresado a su lugar de descanso, su propósito cumplido: contar la verdad. Alex miró a sus padres, y su rostro, habitualmente rígido por el Asperger, se transformó visiblemente en una sonrisa de ternura absoluta. La voz que salió, ahora calma, clara y perfectamente suya, pero con la sabiduría de Santiago, hizo que Elena y Ricardo lloraran. No recordaba ser Jesús, sino su amigo estañador. El niño nunca quiso ser Dios. Él solo quería a Santiago para jugar. Yo lo sé. Yo estaba allí. La revelación final no era sobre la divinidad, sino sobre la humanidad perdida. Este fue el momento donde el significado completo fue revelado. Alex era Santiago el estañador, el único amigo de Jesús en la infancia que atestiguó su humanidad y sus primeros milagros antes de que él se volviera una figura divina. La Biblia omitió a Santiago porque su existencia probaba la humanidad imperfecta de Jesús, su necesidad de tener un amigo para arreglar el barro de sus pequeños pecados de niño, un detalle que amenazaba el dogma de pureza. La resolución emocional ocurrió. Ricardo apretó a su hijo, perdonándolo y a sí mismo por no ser normal. Prometió proteger su historia y su alma. Elena, la historiadora, aceptó que la historia era mayor que los documentos y que la ciencia podía probar lo inexplicable. La pareja estaba unida, no por el miedo del misterio, sino por la complicidad espiritual en proteger el secreto de Santiago. La jornada había terminado, no con la resolución del misterio. La reencarnación no podía ser probada, solo aceptada, sino con la cura de la jornada humana y la aceptación de su hijo. Epílogo breve. 3 semanas después, el 6 de mayo, la familia estaba de vuelta en Sevilla. Elena estaba en su oficina, escribiendo un artículo académico sobre la persistencia de la memoria no canónica, usando el colgante y el papiro como evidencia. Su matrimonio estaba estable, reconstruido en la base de la confianza mutua frente a lo imposible. Alex jugaba con sus azulejos de forma más calmada, con un nuevo enfoque en el presente, la voz de Santiago finalmente silenciada. La reflexión filosófica final resonó en la mente de Elena mientras terminaba su artículo. La Biblia no silenció la infancia de Jesús por vergüenza u olvido, sino por elección. La inocencia y la humanidad no podían coexistir con el mito, y nuestra única prueba es un pez de bronce con un ojo triste, llorando la verdad que se perdió. Y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible. El teléfono de Elena sonó. Era la doctora Reed, de Cambridge. Elena atendió, y la voz de la doctora. Reed decía: Elena, descubrimos algo en el carbono sobre las manos del artesano. El isótopo de estaño es demasiado puro. La historia de Santiago terminaba, pero la investigación científica sobre el alma persistente continuaría para siempre. Aguas.